Está. Yo les invito a estar de pie y leemos la palabra del Señor y oramos. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amado Dios, habla por favor a nuestras vidas, ayúdanos, Padre Santo. Queremos escuchar tu voz, ser nutridos por tu palabra y saber, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas. Háblanos, Cristo, y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. La Biblia nos dice que Dios es fiel. Y una de las formas que esa fidelidad de Dios se manifiesta es que Él nos llamó a tener ¿qué? Comunión con Él. Dios no nos salvó simplemente para asistir a un templo. No nos salvó solamente para escuchar sermones. Dios nos salvó para tener comunión con Él. Y esa comunión se hace posible por medio del Señor Jesucristo, quien es la manifestación de Dios en carne, es decir, nuestro mediador. La Biblia así lo dice. Primera de Timoteo 2:5 así lo dice. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero aunque el propósito de Dios es la comunión, hoy sucede algo curioso. Y es que muchos de nosotros estamos detrás de las bendiciones de Dios y no detrás de la comunión con Dios. Y la Biblia nos dice que fiel es Dios, el cual nos ha llamado a recibir las bendiciones de Dios. Eso dice Dios, eso dice la Biblia. O el cual nos ha llamado a tener comunión con su Hijo. Amén, amén. Comunión. Porque la ubicación de la fe es más importante que la cantidad de fe. Oído aquí. En dónde ponemos la fe es más importante que la cantidad de fe. Porque todos los seres humanos tenemos una capacidad natural de creer. Amén. 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 ¿Cuántos creen que mañana van a estar vivos? Amén. El que no dijo amén, oramos ahorita porque él cree que mañana se va a morir. Sí, ¿no? ¿Cuántos creemos que vamos a estar vivos mañana? Amén. ¿Y quién le garantizó eso? Nadie. Nadie. ¿Cuántos creemos que este año nos va a ir bien? Amén. ¿Y quién nos garantizó eso? ¿Cuántos creemos cuando vamos en un avión que el avión va a llegar a su destino? Amén. ¿Cuántos creemos que cuando encendemos la luz, cuando movemos aquí, se va a encender la luz? Pues a menos de que uno no haya pagado el recibo, pues uno espera que haya luz, ¿cierto? Y la fe, en cierto sentido, hace parte de la vida humana. Lo que más hacen los hombres es creer. ¿Sabe por qué usted va a trabajar? Porque usted cree que el 15 y el 30 le van a pagar. Sí. Pero a mí me pasó que no me pagaron un trabajo. Llegó el 15 y esa tarjeta en cero. Pero uno cree que le van a pagar. Uno cree. Y el problema no es cuánta fe tenemos. Porque mucha gente dice, hermano, es que hay que tener mucha fe. Pero eso no es bíblico. La Biblia nos dice en San Mateo 17:20: si tuvieres fe como un grano, Mostaza. eso significa que hay que tener mucha fe o poca fe. Hay que tener poca fe, pero ponerla en dónde, en quien debe estar. Amén, amén. Es mejor poquita fe puesta en el Señor que mucha fe que no se deposita en Él. Así es. Yo he conocido gente de fe y que le oran a una estatua, a la virgencita, a la estampilla, y tienen fe, hermano. Y
y van y compran el tarrito de agua, no sé qué, porque esto. Y un grano de mostaza es algo muy pequeño. Jesús estaba enseñando que no se trata de tener 10 libras de fe, sino de poner incluso una fe pequeña en el lugar correcto. Amén. Y hay personas que tienen mucha fe, pero no está puesta en Cristo. Así es. Confían en el dinero, confían en su inteligencia, confían en sus contactos, confían en su experiencia. Pero cuando una persona pone su fe, aunque sea pequeña, en el Señor Jesucristo, entonces Dios puede obrar grandes maravillas. Aplauda fuerte el nombre de Jesús. Pero entonces ahora surge una pregunta: ¿cómo poner nuestra fe en Cristo si no oramos? Porque la fe verdadera siempre nos terminará llevando ¿a qué? A la oración. Siempre. El Evangelio es una relación. El Evangelio no es un concepto. Porque muchas veces pensamos que el Evangelio es venir a escuchar al pastor, que el Evangelio es sentarme en una silla, que el Evangelio es cantar bonito, es una conferencia bien organizada, un templo hermoso. Pero en realidad el Evangelio no es un concepto, es nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios, allí capítulo 1 versículo 23, dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Porque predicar el Evangelio no es solamente hablar de principios morales. Predicar el Evangelio es tener comunión con aquel que venció en la cruz del Calvario. Eso es el Evangelio. Por eso la ropa no te hace hijo de Dios. Por eso, si hablas bonito no te hace hijo de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es que hemos creído en Él y tenemos comunión con Él y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. El Evangelio es presentar a Cristo como el Dios que desea relacionarse con la gente. Mire, Dios quiere tener comunión con usted y conmigo, porque fiel es Dios, el cual nos ha llamado a la comunión. Pero es que nosotros hemos aprendido erróneamente a ver la fidelidad de Dios cuando me pagan, cuando cuando tengo salud, cuando la familia va bien. Pero no hemos aprendido a ver la fidelidad de Dios en nuestra comunión con Él. Y es lo que Dios anhela. A eso nos llama. Porque mi amada iglesia, mire, nosotros somos evangélicos. ¿Qué quiere decir eso? Que creemos en las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Las buenas noticias de Jesús. ¿Y cuál es la mayor noticia de todas? Que el Dios Todopoderoso se hizo hombre, habitó entre nosotros, venció el pecado y hoy quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Y la comunión solo se desarrolla a través de la oración. ¿Cómo usted conoce a alguien? ¿Cómo conoces a alguien? Hablando con él. Entonces hablas: mucho gusto, ¿cómo te llamas? Ella te va a decir Manuela. Entonces ya tú sabes, se llama Manuela. Ah, qué bien. ¿Y cuántos años tienes? ¿30 y qué? 16. Qué bueno. Y usted le va a empezar a hablar. Y entre usted más empiece a hablar, más va a conocer a Manuela. Usted va a saber lo que le gusta. Usted va a saber quién es el papá, quién es la mamá, de dónde viene, qué quiere ella. Usted va a empezar a tener comunión. Pero usted no puede tener comunión con alguien con quien no habla.
Usted no ha visto que hay gente que uno le conoce el apodo y uno no le conoce el nombre. Vea, a este le dicen cara de chancleta, pero él no se llama así. Pero como usted no habla con él, no le conoce el nombre. Usted cree que, ve, el señor cara de chancleta. No. Pero mire, muchas personas. Mire, esta es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Porque muchas personas creen en Dios de verdad, pero creer en Dios no significa creerle a Dios. Hay personas que creen en Dios de la misma manera que creen que existieron los personajes históricos. ¿Se acuerdan cuando en el colegio nos hablaban de un señor que se llamaba Aristóteles? Y uno cree que ese señor existió, pero yo no sé. ¿Cierto? Uno cree que ese señor existió. Uno que se llamaba Platón. Otro que se llamaba Sócrates, Arquímedes. Dígame un personaje histórico. Hitler. Sí, es un personaje histórico malo, pero creemos que existió. Y de esa misma manera hay gente que cree en Dios, sabe que Él existe, pero eso no cambia su vida. ¿De qué le sirve a la gente creer que existe un Dios? Eso no le cambia la vida a nadie. La gran cantidad de gente cree en un Dios. Incluso hay algunos que dicen, Jesucristo es Dios. El otro día me leía un libro de un hombre que decía, lleva por título, Contra todo argumento, Jesucristo es Dios. Es un tipo que cree en el Señor, sí, pero creer en el Señor no significa creerle al Señor. Así es. Amén. No significa. Por eso, mire, la fe verdadera, la fe salvadora es diferente. Amén. La fe salvadora es creerle a Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. Romanos 4:3 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham no solamente creyó que Dios existía, no, Abraham creyó lo que Dios le dijo. Y por creerle a Dios, entonces fue recompensado como justo. Amén. ¿Y en qué se diferencia en creer en Dios y creerle a Dios? Que el que cree en Dios, él sabe que está, pero el que le cree a Dios aprende a escuchar su voz. Amén. Amén. El mundo, todo el mundo dice creer en Dios, pero vaya a ver si alguna vez lo han escuchado. Pero usted y yo le hemos creído a Dios y lo que dice su palabra, por eso nos hemos arrepentido, por eso le hemos abierto nuestro corazón, por eso le buscamos en la oración, Amén. Amén. porque le creemos a Dios. Amén. Le creemos que si le buscamos, Él nos habla. Y una de las maneras en la que Dios trata con nosotros es en la oración. Amén. En la oración no solamente hablamos con Dios, sino que también Dios habla con nosotros. Así es. Aprendemos a escuchar a Dios. Yo siempre he dicho que no debemos orar para que Dios nos escuche. Escúcheme esto. Usted y yo no debemos orar para que Dios nos escuche. Debemos orar para que nosotros podamos escuchar a Dios. Amén. Amén. Porque hay gente que ha orado toda la vida y nunca han escuchado la voz de Dios. No. ¿Y orar qué es? Hablar. ¿Con quién? Dios. Y Dios es mudo. Dios habla. Amén. Amén. Solo que no hemos aprendido a escucharlo. Pero cuando usted empieza a tener comunión con Dios, usted empieza a escuchar a Dios. Usted se da cuenta que Dios le habla a uno por todos los métodos. Oiga, incluso Dios puede usar a un impío para predicarle a usted. A un profeta le hablaron por un burrito. Y qué bueno aprender a escuchar la voz de Dios. Porque mi amada iglesia, yo creo que estamos viviendo una época en la que estamos cambiando la voz de Dios por el pensamiento positivo. Hoy vivimos en una época donde se ha puesto de moda el pensamiento positivo.
Y entonces hay algunos que dicen, si lo imaginas, sucederá. Hermano, declárelo. Hermano, si lo visualiza, caerá. ¿Cómo es que lo decrételo? Le estoy pidiendo al universo, lo estoy decretando. No, mi amada iglesia, el cristianismo no se basa en el poder de la mente, no. Aquí nos basamos es en la relación con Dios. Y cuando tú tienes relación con Dios, puedes oír su voz a través de tu vida y haciendo milagros. Aleluya. Porque la Biblia nunca enseña que las cosas suceden por lo que imaginamos. No, ¿sabe qué nos dice la Biblia? Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clamamos al Señor, porque en la fe verdadera decimos: Señor, todo depende de ti. Porque el poder está, mire, el verdadero poder está en el Señor Jesús. Porque es que creo que hemos confundido. Hace unos días alguien me decía: pastor, es que cuando fulanito predica, eso es. Y yo le dije: está cerrado. Porque aquí no es porque fulanito predique ni porque predique el otro, no. Aquí es porque el poder de Cristo se manifiesta. Porque el día que el Señor deje de usar a fulanito, podrá hablar muy bonito y no va a pasar nada. Nada. Pero a veces que queremos ponerle poder en donde no está el poder. Ay, hermano, es que si tal pastor orara por mí, si tal hermana orara por mí, no. Si tú clamas al cielo, hay un Dios todopoderoso que quiere responder a tu vida. Es que el verdadero poder está en Cristo. Aleluya. Mire lo que dice Hechos 3:6. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret eran hechos milagros. Hechos 3:6. Porque, mi amada iglesia, Pedro le dijo: vea, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿En qué? Levántate y anda. Por ahí hay un coro muy lindo que dice que bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra ni era Pedro, era el poder del Dios eterno obrando. Porque, mi amada iglesia, mire, los milagros no ocurren por la santidad del que ora, ocurren por el poder del nombre de Jesús. Por eso el Señor siempre invitó a quienes estaban cercanos a que su fe los llevara a orar. San Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores, no seas como los impíos, los hipócritas, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Sabe qué es lo lindo? Hay gente que ora para que los vean, pero a Dios le encanta cuando oramos sin que nadie nos vea. Eso sí le encanta al Señor. Cuando usted y yo sacamos en la madrugada el espacio, la familia está dormida, nadie te está viendo, el pastor no se entera, pero el príncipe de los pastores pone su rostro, oiga, nos mira y podemos sentir el abrazo de Dios. Mi amada iglesia, es que no hay nada más lindo que clamar al Señor. Porque, mi amada iglesia, mire, ser cristiano en la iglesia es fácil. Aquí ser cristiano es fácil. Yo les digo, oramos y oramos. Pero y en ese espacio secreto donde nadie nos dice que oremos, ¿a qué nos impulsa nuestra fe? En esa madrugada que nos levantamos y nos quedamos sin sueño, ¿a qué nos impulsa nuestra fe? Qué bueno que nos impulse a orar. Porque, mi amada iglesia, Dios conoce nuestra fe secreta.
Yo quiero que ustedes entiendan esto. Hay una fe pública. Yo salgo por aquí y me quedo impresionado. A mí en Versalles la gente me conoce, hermano. El otro día fui a un restaurante que está después del peaje, allá fui. Nunca había ido ahí. Cuando llegué, el muchacho que parquea los carros, pastor, bienvenido. Gracias. ¿De dónde me habrá visto? De pronto pasó alguna vez por la iglesia y me vio. Hay una fe que es pública. La gente sabe que tú eres cristiano. La gente sabe que tú vienes al templo. Pero Dios conoce lo profundo del corazón. Porque la gente sabe, los hombres ven lo que está en los ojos, pero Dios mira el corazón. Y qué bueno que en los secretos del corazón hay una iglesia que tiene comunión con Dios. Hay una iglesia que clama. Hay cristianos que están de rodillas orando al cielo. Porque los milagros siguen siendo una realidad. Mire, Dios sana, Dios transforma, Dios abre puertas. Pero muchas veces ocurre algo triste. Algunas personas solo buscan tener intimidad con Dios cuando necesitan un milagro. Tenemos una actitud interesada. Ya, vea, si le voy a decir algo, a mí sí me choca la gente interesada. Uy, me cae mal. Los interesados de esta iglesia, levanten la mano y váyanse para otro. Mentira, de broma. Pero siento que nos ha tocado gente interesada. Cuando necesitan un favor tuyo. Hola Martín, ¿cómo amaneces? Ay, qué bueno. Te piden el favor y más nunca aparecieron. Así fueron los 10 leprosos. El Señor los sanó y los 9 interesados se fueron. Pero hubo uno que dijo, no, yo no quiero ser interesado, yo quiero tener comunión con el Señor. Qué bueno que hay una iglesia que no está interesada en las bendiciones de Dios, sino que está interesada en tener comunión con Él. Aplauda fuerte el nombre de Jesús. Mire, porque cuando tenemos comunión con Dios, incluso si no vemos un milagro, su presencia lo cambia todo. Por eso hay gente, los interesados, cuando claman al Señor y no sucede nada, se apartan. Eso es en los interesados, esos son los interesados. Pero usted y yo no estamos interesados en lo que Dios nos dé, sino que su presencia esté con nosotros todos los días. Porque mi amada iglesia, cuando usted clama al Señor, usted entiende que la felicidad y el descanso del alma están en el Señor Jesucristo. El objetivo final del Evangelio es que el ser humano encuentre liberación del pecado y el descanso para el alma. Ese es el propósito del Evangelio. Por eso San Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque el verdadero descanso del ser humano no está en la billetera, no está en el dinero, no está en el trabajo, no está en la posición, no está en una familia muy bonita. No, ¿sabe dónde está el verdadero descanso? En estar cerca del Señor Jesucristo. Cuando usted y yo estamos cerca de Él, hay descanso para nuestra alma. Aleluya, aplauda el nombre de Jesús. Porque mi amada iglesia, mire, el dinero te puede dar cierto alivio, pero no te dará el descanso que necesitas. Los milagros te darán cierto alivio, pero no te darán el descanso que necesitas. Solo la presencia de Cristo, solo la comunión con Cristo puede hacerlo. Solo. Cuando una persona tiene la fe de arrodillarse y buscar a Dios, entonces sus prioridades cambian. Comienza a entender que tener a Cristo es tenerlo todo. ¿De qué le sirve al pentecostal tener plata, tener salud, haber visto milagros?
¿de qué le sirve si al final de cuentas no tiene comunión con Dios? Eso no sirve de nada, no. Aquí hemos cambiado las prioridades, no. Aquí buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ha llegado por añadidura. Si la añadidura se va, que se vaya, pero que no se vaya la presencia de Dios. Aleluya. Por eso, cuando usted y yo buscamos al Señor, cuando hacemos lo que Dios nos ha llamado, Dios nos ha llamado ¿para qué? ¿Acuerdan del primer versículo? Fiel es Dios, el cual nos ha llamado a la comunión. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted entiende lo que dijo el salmista en el Salmo 16:11. ¿Sí se acuerda de ese salmo? En tu presencia, mire, me mostrarán la senda de la vida. En el Nequi lleno hay plenitud de gozo. No es así. En una familia muy bonita hay plenitud de gozo. En un carro último modelo hay plenitud de gozo. No sabe dónde sí hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Y hoy, mi amada iglesia, debemos entender que la verdadera fe no es solo creer que Dios puede hacer milagros. No, la verdadera fe nos mueve a tener comunión con Dios. Mire, la gente cree en los milagros. Ustedes no se han visto la Rosa de Guadalupe. Y la gente cree en los milagros. Pero vaya y pregunte si creen que pueden tener comunión con Dios. No les interesa, al mundo no le interesa tener comunión con Dios. Les interesa que Dios les sane el abuelo, que Dios les dé plata, que Dios les haga el milagro, les resucite el perro. Eso le interesa al mundo, pero no les interesa tener comunión con Dios. Pero usted y yo no somos del mundo. Estamos de aquí, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros aquí lo que más queremos es comunión, es estar cerca, es sentir la presencia de Dios. Y hoy yo le quiero preguntar, ¿a qué te está moviendo tu fe? ¿Tu fe te mueve solo a pedirle cosas a Dios? ¿O también te mueve a buscar el rostro de Dios? ¿A qué te está moviendo tu fe? Porque qué bueno que nuestra fe no sea solo para los momentos difíciles. Qué bueno que nuestra fe nos lleve todos los días a decir: Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo quiero que tú llenes más mi vida. Señor, yo quiero volver a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Señor, yo necesito cercanía contigo. Señor, yo quiero que tú guíes mis pasos. Señor, yo quiero estar deleitoso en tu presencia. Y yo quiero invitarles, mi amada iglesia, porque tal vez hemos buscado a Dios solo cuando tenemos problemas. Mire, a veces cuando tenemos problemas somos capaces de orar toda una noche, pero cuando todo está bien no somos capaces ni de clamar al Señor. Tal vez la fe se ha enfriado. Tal vez hace tiempo no tienes un momento de oración sincera con Dios. Pero hoy Él nos recuerda algo hermoso, y es que Él nos llamó a tener comunión con Él. Comunión. Y el altar no es solo el lugar para pedir milagros. No, el altar es el lugar donde podemos volver el corazón a Dios. Y si usted quiere hoy decirle: Señor, yo quiero volver a tener comunión contigo, yo le invito, venga al altar y dígale: Señor, hoy no te vengo a pedir